Hola, buenas noches. Yo diría que la radio con botas ha acabado enamorándose de su propio programa. ¿Sí? Se sacude cada vez que se enciende la luz roja y Pere Rivera nos avisa con un gesto que estamos saliendo al aire. Le encanta recorrer los estudios, tratando de saber cuál es el milagro que hace que todo esto funcione. La radio con botas huele los materiales y se conoce al dedillo los rincones de la casa y a todos los que aquí trabajan. Y yo diría que más o menos todos le tienen cariño. En especial esa chica encantadora que anda por los pasillos paseando arriba y abajo una patata que trata con gran mimo. Sí, la radio con botas es feliz en este trabajo. Y lo va a echar de menos cuando esto acabe el 21 de junio. ¿Y qué quieren que les diga? Yo la entiendo. La entiendo porque no solo ella le ha cogido cariño al programa. Intuyo que la noche que esto se acabe y les digamos adiós, la radio con botas, un servidor de ustedes y alguien más, nos emborracharemos como amantes abandonados para de esta forma aturdir el primer impacto y al día siguiente le echaremos la culpa de todos nuestros males a la maldita resaca. La radio con botas aquí, a mi lado, asiente conmigo y también me señala el reloj, es verdad. No nos pongamos blandos porque hay que empezar y esta noche también tenemos mucha tela que cortar. Radio Nacional de España y Taller 83 presentan La radio con botas. Una serie radiofónica original de Joan Manuel Serrat. Un recorrido por los caminos de la memoria popular con guión de Joan Uller y realización de Pere Rivera. La radio con botas. Decía Pushkin, aquel inmenso poeta ruso, que si el mundo da vueltas es gracias al caminar de los trotamundos, que paso a paso van haciendo que el globo gire. Nosotros, por esta regla de tres, podríamos decir que si en 1970 el mundo giró tan deprisa, fue debido a gentes como los Beatles, que en pocos años nos hicieron correr kilómetros de vida. Todo lo que necesitaba el mundo era amor. Pero precisamente el amor había muerto entre los 4 colegas de Liverpool. Y ya no recorrerían unidos los eternos campos de fresas, ni emprenderían nuevos, mágicos y misteriosos viajes, ni cruzarían en fila india el paso cebra de Abbey Road. En 1970, tras la grabación del premonitorio Let It Be, los Beatles se marcharon cada uno por su lado. Las primeras reacciones de sus adictos oscilaron entre la incredulidad y la desolación más absoluta. Love is all you need.
Estaba claro. Habría que empezar sin ellos la nueva y amenazante década de los 70 que se nos venía encima. El divorcio era firme. El cuarteto más legendario de la historia del pop pasaba a ser eso, leyenda, pasto para nostálgicos. Aunque John, Paul, George y Ringo continuaran en solitario sus carreras, la verdad es que ya nada sería igual. La magia había desaparecido. The long and winding road that leads to your door will never disappear. I've seen that road before. Aunque los más acérrimos partidarios de Lennon se negaran a reconocerlo, la versión más extendida culpabilizaba de la ruptura a la enigmática y posesiva Yoko Ono, que paulatinamente, según tales versiones, había ido apartando a John de sus compañeros de juegos. Yoko no era, desde luego, una de esas esposas tradicionales que intentan por todos los medios a su alcance que su marido rompa con los amigotes de soltero para alejarlo de las malas compañías, ¿no? Pero tampoco era la sumisa, la callada esposa ideal de un artista, resignada a ocupar un discreto segundo plano y a cuidar la llama del hogar, mientras su esposo recorre el mundo en olor de multitud, rodeado de atractivas y complacientes jóvenes. La Yoko Ono engatusó a John, entrándole por el flanco más débil, azuzando su beta intelectual, sus veleidades de artista de vanguardia y sus secretas aspiraciones de convertirse en líder moral de una generación. Yoko le hizo ver la puerilidad del tinglado del pop, lo superficial de sus contenidos, la estupidez de su entorno y el descarado mercantilismo de la industria discográfica, capaz de castrar la creatividad de cualquier genio a su alcance para potenciar la comercialidad de sus productos. Yoko sabía de lo que hablaba. Cuando John la conoció, Yoko ya era una provocativa y audaz artista multimedia, productora, guionista y realizadora de una película íntegramente consagrada a exhibir diferentes modelos y diseños de culos humanos, anónimos y mayoritariamente británicos, culos femeninos y varoniles, jóvenes y decrépitos, culos de abogados, culos de amas de casa, culos de policías, culos de pastores anglicanos, de artista, incluso culos de oficinistas. El nuevo Lennon, yoconizado, tendía a romper el equilibrio y semana a semana crecían sus enfrentamientos con el otro polo del cuarteto, con Paul, antagonista y coautor de los éxitos del grupo. Entre ambos fluctuaban sin saber a qué carta quedarse el convencional y ecléctico Ringo Starr y George Harrison, anodino, otros decían que tímido, que seguían las nubes del Nirvana desde su regreso de la India, donde los cuatro amigos habían ido a buscar el camino de la verdad interior bajo los auspicios de un sonriente gurú que a la postre resultó ser un conspicuo estafador internacional, más preocupado por la cifra de sus ingresos que por las inquietudes espirituales de sus discípulos. Empezaba una nueva década y con la separación de los Beatles todos nos sentimos un poco más solos en aquellos 70 que se inauguraban. No solo nos dejaban los Beatles, también Luis Mariano nos decía adiós. En esta tierra mexicana
donde jamás se pone el sol. Brilla en la noche americana la luna lejana del cielo español. Para la noche está la luna, para el mariachi está el canto, y las guitarras una a una siguiendo la tuna con el rondador. Y vive Dios, que como México no hay dos. Fue con la Bella de Cádiz que debuté y que ella me hizo popular en Francia y en el mundo entero, pero tengo simpatía y cariño a todas. El Cantor de México también, que fue una cosa que canté muchísimo tiempo también y que fue un poco mi personaje actual y anterior. Virgen mexicana que hizo trono en la mañana de tu risa y de tu luz. México, México, benditas tus mujeres, bendita la canción que al mundo le entregó tu corazón. México, México. Y Charles de Gaulle, el viejo general, el paladín de la grandeur de Francia, también nos abandonaba. Así le despedía a su sucesor Georges Pompidou. Française, Français, le général de Gaulle est mort. La France est veuve. En 1940, de Gaulle a sauvé l'honneur. En 1944, il nous a conduits à la libération et à la victoire. En 1958, il nous a épargné la guerre civile. Il a donné à la France actuelle ses institutions, son indépendance, sa place dans le monde. El recuento de votos por parte del presidente del Senado, Tomás Pablo. Este es el resultado oficial. Por el senador Salvador Allende, 153 votos. Por el señor Jorge Alessandri, 35 votos. En blanco, 7 votos. Con lo dispuesto, con los artículos 64 y 65 de la Constitución Política de Chile, el Congreso Pleno proclama presidente de la República para el periodo comprendido entre el 3 de noviembre de 1970 y 3 de noviembre de 1976 al ciudadano Salvador Allende Goza. En Chile, Allende llegó al poder con el soporte de las clases populares y también el apoyo de los demócratas cristianos a cambio de algunas concesiones. Fueron tiempos de euforia para la izquierda chilena. ¿Juráis o prometéis desempeñar fielmente el cargo de presidente de la República, conservar la integridad e independencia de la nación y guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes? Sí, prometo. En estos momentos, Salvador Allende es ungido presidente de la República de Chile, exactamente a las 11:12 de la mañana del 3 de noviembre de 1970. Momento histórico. Momento que todo el país. Yo quisiera pasar a ustedes el testigo de algo. Se trata de una grabación traída
desde Pakistán. Una grabación que ha sobrecogido, tal vez como ninguna, a Norteamérica estos días. Óiganla ustedes, por favor. Se trata simplemente del graznido lúgubre y fúnebre de los cuervos que se han hecho dueños de la soledad miserable y doliente allí, en la gran tumba pakistaní. Un ciclón avanzando a 190 kilómetros por hora, una ola gigantesca de más de 6 metros de altura, asoló el Pakistán el 13 de noviembre de 1970. Los primeros cálculos oficiales hablaban de 300.000 víctimas. Why are children always first to feel the pain and hurt the worst? It's true, but somehow it just don't seem right. 'Cause every time I cry, I know it hurts my little children's soul. I wonder, will it be the same tonight? Don't cry, Daddy. Daddy, please don't cry. Daddy, you still got me and little Tommy. Together we'll find a brand new mommy. Daddy, Daddy, please laugh again. Daddy, ride us on your back again. Oh, Daddy, please don't cry. Es preciso que todos nos unamos en apretado abrazo para levantar esta España a la que tanto queremos y que por quererla sufrimos muchos y nunca estamos satisfechos. Queremos más, mucho más, hasta lograr que la tranquilidad y la alegría reinen en todos los hogares de España, para que así nuestro país, por su fe en Dios, por el elevado concepto que tiene del honor y por el valor y espíritu de trabajo de sus hijos, ocupe en el concierto de las naciones el puesto que en derecho le corresponde. Su nombre era Agustín Muñoz Grandes. ¿Se dan cuenta? Ha hablado casi un minuto y no ha dicho nada. La incontinencia verbal fue sin duda uno de los pilares más sólidos del franquismo y el señor Perogrullo su santo patrón. Era como el prêt-à-porter del lenguaje. Bastaba conjuntar algunas frases ya hechas de antemano, sazonarlas con algunos adjetivos en desuso, poner voz de tómbola y aquí el menos dotado se convertía en un gran orador. Nos importa mucho que las universidades vuelvan a tener todo el peso iluminador que tuvieron en los siglos grandes de la historia española. Es para nosotros urgente que las universidades no solamente estén a la altura de los tiempos en cuanto a su capacidad de investigación científica y de formación profesional, sino que sean también los hogares donde toda inquietud noble tenga su asiento y donde todo problema vivo de la nación encuentre un eco. Franco debía haber leído en alguna parte que la universidad tenía que ser el punto de arranque de las nuevas generaciones y quiso ponerse manos a la obra. Pero la universidad que tenía era aquella de las huelgas del 69, en la que por menos del canto de un duro crucificaban a un rector o tiraban el busto de su excelencia por la ventana. Pero Franco quería una universidad, no una diversidad. Y al hombre le dolía ver que en España esta magna institución se había convertido en una casa de putas marxistas, en un juguete de mecanismos ideológicos contrarios a la verdad, es decir, contrarios a él. Y para arreglarlo, le encargó a Villar Palasí que redactara una ley de educación de 4 folios y sin faltas de ortografía. Es, antes que cualquier otra cosa, el fruto de un tiempo español distinto, limpio y fecundo, que se inició el 18 de julio de 1936. Pensad que quizá no pudo ser antes, pero tened la seguridad de que no podemos dejar a la incierta suerte del futuro lo que podemos y lo que debemos dejar a las generaciones que nos sigan
perfectamente elaborado, sólidamente dispuesto, porque esta ley va dirigida a los más jóvenes hijos de España. Con alegría vamos contentos, al colegio nos gusta mucho ir. Vamos contentos siempre al colegio para aprender a leer. Ya está, ya se había acabado aquello de que los niños con los niños y las niñas con las niñas. La coeducación había llegado a la enseñanza primaria y ahora, al acabar el bachillerato, uno ya no hacía el preuniversitario, sino el COU, el curso de orientación universitaria. Es decir, que un desfase de siglos se solucionaba con un cambio de siglas. Chicos y chicas de Preu, que viven con la ilusión de conseguir aprobar, saben que alguna vez con suerte lo pueden lograr. Los sueños son realidades que el hombre puede alcanzar con el trabajo, con la amistad, solo así llegarán. Puede ser que luego los que ahora son amigos de verdad sigan por caminos diferentes, pues el tiempo debe pasar. El ardor de la juventud española que Franco tanto comprendía no se limitaba a los patios de letras o de ciencias, sino que también abarcaba otros ámbitos del saber humano. La juventud tenía muy claro que si había alguna unidad de destino en lo universal, esta podía ser el sexo. Sí. Incluso la Iglesia se interesó por el celibato, aquel asunto del que el Vaticano no quiso nunca saber nada. Aquello de estar casados con Dios, pues ya no les bastaba a partir de ahora. Ahora querían algo más palpable, más humano. Uno no sabe bien por qué, pero los curas siempre acostumbran a llegar tarde a todo. Ahora que los Beatles y media humanidad se separaban, a ellos les daba por casarse. Solo vivo para ti. Yo te seré siempre fiel, pues para mí quiero en flor ese clavel de tu piel y de tu amor. Mi voz igual que un niño te pide con cariño, ven a mí, abrázame, porque te quiero. Nino Bravo, en plan antiguo, prometía amor eterno. Pero las cosas en los 70 empezaban a ir de otra manera. Ya no estaba de moda casarse de blanco y ser virgen era de mala educación. La última moda, aparecida por estas fechas, fueron las experiencias prematrimoniales. De parte de la peli. Ya va siendo hora de que lo piques, lo vayamos hasta la cama. ¡Ale! Vamos a la cama, que hay que descansar, para que mañana podamos madrugar. Vamos a la cama, que hay que descansar, para que mañana podamos madrugar. Lo de las experiencias prematrimoniales nos lo tomamos todos tan en serio como su nombre. No sé por qué, pero en aquellos años se puso de moda la adolescencia y era como si el país descubriera de pronto que junto a las espinillas crecían a manos llenas los problemas. Y el sexo, claro. Habían sido tantos años de represión que aún bajo la dictadura nos tuvimos que inventar un envoltorio científico para que un chico y una chica se autodisculparan ante sí mismos y ante los demás antes de acostarse.
no era sexo o amor y por lo tanto sexo. Eran las relaciones prematrimoniales, que aseguraban un futuro mejor cuando aún se estaba a tiempo. Muchos no se creían el invento. Otros supongo que sí, pero se hicieron hasta películas, donde la vida era infinitamente más fácil que la realidad. Porque la teoría la teníamos, pero nos faltaba la práctica. Si en aquella época hubieran estado de moda las encuestas, que no es el caso, claro, porque las encuestas sirven sobre todo para medir libertades, pues casi todos los chicos hubieran dicho que sí a tales relaciones y muchísimas chicas que no. Solo un % pequeño de ellas se hubiera decidido por el no sabe, no contesta. Eran las progres, las incipientes feministas, las de izquierdas más o menos y alguna que otra de las llamadas liberadas. Y no solo la mayoría decían que no, sino que también fallaba el dónde, porque tampoco había sitios. El mito del apartamento funcionaba entre muy pocos elegidos y no era fácil que nadie le prestase uno una tarde si no estabas dentro de su círculo íntimo. Y los hoteles pedían hasta la partida de nacimiento y el libro de familia, y en las pensiones casi peor y mucho más feo. Quedaba el coche. Pero ¿cómo explicar lo de prematrimoniales haciendo del coche el futuro cuarto comprado en el Palacio de las Camas? Se veía demasiado el truco. Los chicos con las chicas tienen que estar, las chicas con los chicos han de vivir, y estando todos juntos deben cantar. Y el caso es que ya no sé si fue del todo verdad lo que les estoy contando, si las cosas fueron así realmente, o cada cual las vivió de una manera. Pero al final, en forma de relaciones prematrimoniales o de amores fugaces de una sola noche o de un solo verano, al final les puedo asegurar que los posibles protagonistas salían de sus historias un poquito más libres, quizá algo más tiernos, pero casi siempre sin la épica imbécil de los conquistadores. Las cosas han cambiado, yo soy feliz, los chicos con las chicas pueden vivir, por fin hemos ganado, hay que reír. La moral pública, a pesar de los concubinatos de los melenudos y otros bolcheviques de mal vivir, seguía con el pabellón en alto. Aquí los únicos culos y tetas a los que tenía derecho la libido nacional eran los que mostraban algunos reportajes sobre la vida cotidiana de alguna aldea zulú o una gitanilla que daba de mamar al churumbel en el metro. Bueno, también las que tenían a bien enseñarnos las chicas alegres. Somos las chicas alegres, que trajo Rosada para quitarles el mal humor. Sin ir más lejos, el gobierno civil de Barcelona llegó a sancionar a este entrañable local llamado El Molino, primo hermano del Oasis de Zaragoza y cuñado del Plata, verdaderos y maravillosos santuarios de la frivolidad. Pues bien, llegó a sancionarlo con 3 meses de clausura por las repetidas pruebas de inmoralidad en que incurrían, y cito textualmente, por las repetidas pruebas de inmoralidad en que incurrían tanto el público como los propios artistas. El señor Ricard Ardèvol, actual propietario del Molino y durante muchos años hombre de radio, quizá pueda contarnos cosas al respecto. Cuando empezó la cuestión del destape, entonces hubo una supervedette en el Molino, todavía hoy existe, está en muy buenas condiciones, que se llama Mari Mistral, y esta señora enseñaba una teta, ¿no? Pero daba la casualidad que a veces estaba el censor y la teta no la podía enseñar. Entonces se colocó una luz roja en el escenario y una especie de timbre o de
conexión en la puerta y cuando el censor entraba se apretaba el botón, se encendía la luz roja y la señora Mari Mistral no enseñaba la teta. Mientras no se encendía la luz roja, Mari Mistral a sus anchas por el escenario enseñando las tetas. Va a empezar el espectáculo que usted verá. Esperamos que le gustará y al final, si le gusta, volverá y verán mujeres bellas que le harán soñar, que fuerte el corazón le harán latir y sentir la locura del amor. O importante não é só ser tricampeão, o importante é o seguinte: a taça é dos brasileiros. O povo brasileiro merece, o povo brasileiro tinha que ganhar essa taça. Essa taça tinha que ser do povo brasileiro, porque no Brasil existe o melhor futebol do mundo. Como diz o Pelé, a Taça do Mundo foi para o Brasil, a mais grande equipe de futebol. Compreende? Pues eso, que la selección brasileña, venciendo a Italia por 4-1 en la final, se llevó aquel campeonato del mundo de México. Realmente la selección brasileña dio un auténtico máster de fútbol a lo largo de todo el Mundial. Y hablando de fútbol, un auténtico escándalo fue la actuación del colegiado José Emilio Guruceta Muro durante el partido de semifinales de Copa que enfrentaba al Real Madrid con el Fútbol Club Barcelona, al sancionar con penalti un derribo a Velázquez fuera del área. Pero vamos, fuera del área, metros fuera del área, 200 o 300 metros fuera del área, para actos seguidos pulsar a Eladio por aplaudir irónicamente su decisión. Pero no duden ustedes que, tal como dice el señor Plaza, nuestros árbitros son, de largo, los mejores del mundo. Los árbitros españoles, para nosotros, naturalmente, están conceptuados como uno de los mejores de Europa. Pero realmente no es que lo diga yo, sino simplemente lo dicen los equipos europeos, que los árbitros españoles, con mucha asiduidad, los van arbitrando en los campeonatos de Europa. Pero la afición blaugrana no olvidó fácilmente aquel apellido que a partir de entonces pasó a servir de insulto habitual a los colegiados. Aquello de Guruceta, Guruceta, pues se gritó desde entonces cuando la parroquia local no estaba satisfecha con el del pito. Más o menos lo que ocurre en Alcoy con Escartín. Otro día les contaré por qué, que hoy no nos da tiempo. Pues mi impresión es una persona, un hombre, nuestro jefe, una cosa fuera de serie en todos los conceptos que se toque. Escucha a todo el mundo, habla con todo el mundo, atiende a todo el mundo. No es un hombre como jefe, no es un hombre subido, es un hombre sencillo, noble, muy acogedor para todas las personas que le llevan y en ese momento pues muchas personas le mucho problema y lo resuelve todo. Miren, ya ven ustedes lo bien que se lleva el cordobés con las altas esferas. Si sus capacidades toreras siempre estuvieron presididas por lo circense, en su faena de final de temporada en Jaén, aquel año de 1970, no contento con matar 7 toros, 7, va el hombre y en el quinto, como si de un rodeo se tratara, se subió a lomos del morlaco. Un rayo de sol, oh, 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 mezcla con tu amor, oh, oh, oh. Un rayo de sol, oh, 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 a mi corazón, oh, oh, oh. Llegó y me dio tu querer, que tanto y tanto busqué, y al fin tendré. Unos hacían música para el verano y otros hacían música para todo el año. Entre ellos, Janis Joplin y Jimi Hendrix, dos de los grandes mitos de la historia del rock, que aquel año decidieron marcharse a lomos de las drogas. Tenían 26 años.
La sobredosis empezaba a cobrarse sus primeras víctimas famosas. El boxeo me inició, bueno, allí en mi pueblo y por el país me decía casi todo el mundo que, en fin, como en las piedras no tenía contrarios, no tenía que hacer, pues ya era una cosa muy... Me decían que tenía que empezar en el boxeo, muchas veces me lo decían. Y yo me reía cuando me decían eso. Y luego al final, pues no sé, poco a poco se me fue entrando el microbio, como se ve, y... Ese que les acaba de hablar es José Manuel Ibar, Urtain, que el 3 de abril de aquel año 1970 se proclamaría en Madrid campeón de Europa de los pesos pesados al derrotar por KO al alemán Peter Weiland. Parece que está ahora más ágil Urtain, pero siempre la izquierda de Weiland cerniéndose como una amenaza terrorífica sobre nuestro compatriota, que ahora ha colocado un golpe en el flanco y en el plexo solar, pero siempre el directo de derecha de Weiland sosteniendo las acometidas de Urtain, los intentos de este de penetrar en la guardia del alemán, que ahora ha recibido primero un golpe de derecha, un cruzado de derecha, y ahora otro fuerte al rostro, agarrándose Weiland desesperadamente a Urtain. Está puntuando en este asalto Urtain, que ha lanzado un gañafón tremendo, ahora lo tira al suelo, lo derriba y el público ruge de entusiasmo. Era el minuto y medio. Pero 7 meses más tarde, solo 7 meses después, perdía el título ante el veterano boxeador inglés Henry Cooper. Digamos que hubo errores de cálculo. Pensemos que fue una mala imitación. Seamos bien intencionados. ¿Fue el fenómeno Urtain un completo fraude desde el principio hasta el final? ¿Un timo? Si lo hubo, habrá que precisar que no causó víctimas, que no llegó más lejos de provocar una general desilusión entre muchos aficionados al boxeo. Curiosamente, ningún especialista en la materia confiesa ahora haberse sentido engañado en su día por Urtain. Era un paquete y nunca dejó de serlo, afirman orgullosos. Pero Urtain llegó a transmitir euforia entre la afición. Fue un fenómeno breve, pero tangible, que inauguró la España de los 70. Urtain fue, desde luego, un campeón prefabricado. Un intento de imitar fenómenos anteriores que habían dado resultado. La realidad enseñaba que si fue posible hacer un gran boxeador de Primo Carnera, un hombre inmensamente grande que trabajaba en el circo levantando pesas, era posible también hacer un campeón de laboratorio, a partir de una materia prima con mayúsculas. El referente español hablaba de Paulino Uzcudu, nuestro mejor peso pesado en la época gloriosa del boxeo, quien llegó a ser Escolari en su juventud. La mezcla del Carnera, realidad y ficción, y del propio Uzcudu, iba a ser Urtain, el morrosco de Cestona, un extraordinario levantador de piedras, un hombre grande y pesado. A Urtain le pusieron sobre el cuadrilátero y sacó a empujones más que a tortazos a su primer rival. En el terreno profesional sumó 29 victorias consecutivas, todas por KO, y todas en los primeros asaltos. Alcanzó el título de Europa y la portada de la prestigiosa revista The Ring titulaba Urtain, ¿verdad o mentira? Quienes dudaban de sus conocimientos de la esgrima le tacharon de torpe.
Quienes especulaban con que su fuerza para levantar piedras no era directamente proporcional a la contundencia de sus golpes, le recriminaron su falta de pegada. Torpe, lento y sin pegada. Urtain se desinfló como fenómeno de masas. ¿Superó la realidad a la ficción? Dejémoslo en que sus creadores no dieron con el actor adecuado. Hubo un error de cálculo. Y del actor, confesemos que se creyó su papel, que posiblemente nunca supo a ciencia cierta la categoría real del rival que le ponían enfrente, pero estaba convencido de que podía con él. Hasta que llegó Cooper y con unos cuantos golpes le enseñó la dureza del boxeo. Urtain sobrevive ahora dignamente, regentando un modesto restaurante. La caída fue dura, pero valió la pena. La realidad terminó siendo menos dramática que la ficción. When you're on the street, when evening falls so hard, I will comfort you. I'll take your part. Oh, when darkness comes and pain is all around, like a bridge over troubled water, I will lay me down like a bridge over troubled water. I will lay me El presidente de los Estados Unidos y el generalísimo Franco aparecen en estos instantes ante nuestra vista, saludando con ademán amplio, con sonrisa abierta, ante las aclamaciones de los españoles aquí congregados. Pasa en estos instantes por la plaza del Callao, en el coche descubierto que ya conocíamos. No solo Nixon se entrevistó con Franco en 1970. Fueron muchos los jefes de Estado que quisieron hablar con él para impedir que se llevaran a cabo las penas de muerte que se impusieron a varios militantes de ETA. Después de 30 años de dictadura fascista, cada uno de ellos marcado con el signo de sangrienta represión, la camarilla franco-puseísta prepara un nuevo crimen contra un grupo de patriotas vascos cuyo único delito es luchar por la libertad de Euskadi, por la libertad de España.
La arbitrariedad del procedimiento empleado por el franquismo, apoyándose en la monstruosa ley de lucha contra el bandidaje y el terrorismo, por cuyo articulado se ejecutó a Julián Grimao y se condenó a millares de demócratas españoles a morir en presidio, dice bien claro a dónde quiere llegar el tribunal franco-cristeísta con el proceso incoado a los combatientes vascos que en el penal de Burgos viven las vísperas de un inicuo proceso en el cual se perfilan desde ahora los hambrientos propósitos de las autoridades franquistas. Diciembre de 1970, día 3. Comienza en Burgos el Consejo de Guerra Sumarísimo contra 16 militantes de ETA. El fiscal pide 6 penas de muerte y 752 años de prisión. Día 4. El Consejo de Ministros decreta el estado de excepción en el País Vasco. Día 12. 300 intelectuales catalanes se constituyen en asamblea permanente en el monasterio de Montserrat, donde permanecen 3 días pese a que la policía los sitía inmediatamente. Elaboran la Declaración de los Derechos de los Hombres y los Pueblos de España, en la que, tras denunciar la naturaleza del régimen franquista, piden que quede sin efecto cualquier condena que se dicte en Burgos. Piden una amnistía general, la abolición de la pena de muerte y el establecimiento de un sistema político que garantice las libertades democráticas y el derecho a la autodeterminación. El proceso de Burgos fue un tiro por la culata al franquismo. La intervención del Papa Pablo VI consiguió que la audiencia fuera pública y no a puerta cerrada. A lo largo de la vista, se pusieron en evidencia, frente a los corresponsales de prensa extranjeros, las torturas que habían sido infringidas por la policía a los procesados, la fragilidad de las pruebas sobre la cual reposaban las acusaciones y la realidad de las reivindicaciones del pueblo vasco. Se puso en evidencia, por si no estaba ya bastante claro, la realidad del franquismo, un fósil dictatorial que se resistía a desaparecer en el apéndice de una Europa donde hacía muchos años que soplaban aires democráticos. 6 de los acusados fueron condenados a muerte, 3 de ellos a doble pena capital. Pero la presión había sido tan grande que todos ellos fueron indultados. Su Excelencia el Jefe del Estado, de acuerdo con el Consejo de Ministros y el Consejo del Reino, ha tenido a bien hacer uso de las prerrogativas que le concede la Ley Orgánica del Estado y conmutar las penas de muerte impuestas por el Consejo de Guerra celebrado últimamente en Burgos por las inmediatamente inferiores en grado. Con esta importante noticia, Franco ha dado muestra una vez más de su magnánimo corazón. El régimen tuvo que arriar velas y aprendió la lección, no para cambiar de rumbo, sino para seguir en el mismo, sin cometer errores. Frente a la repulsa generalizada, se convocaron manifestaciones de apoyo a Franco. No encuentro palabras para corresponder a esta afirmación de unidad de la patria y los destinos de nuestra nación. Porque somos un Estado de Derecho
porque tenemos proclamadas nuestras constituciones y nuestras leyes institucionales. Tenemos soluciones para todos nuestros problemas. Gracias por esa vigilancia constante, por esta explosión de fe y entusiasmo y por respaldar el pueblo verdadero, los destinos de la patria. Si él lo dice, pues no vamos a negarlo. Bueno, felices Pascuas de Carnaval, buen año viejo, que Dios les bendiga y pájaro que vuela, a la cazuela. Abur. Gracias a Moncho Alpuente, Andrés Averasturi, Luis Gómez y José María Huertas Clavería por sus colaboraciones. Y en nombre de Joan Uller, Pere Rivera, María Jesús Román, Esther Valles, Antoni Serra, Núria Escur, Carles Cavallé, María Guillén, Miquel Sánchez Bande, Kiko Sabaté, María José Moliner, David Quesada y un servidor de ustedes, Joan Manuel Serrat, la Radio con Botas se despide hasta mañana. Que pasen ustedes muy buena noche.